Bueno, ahí la cortina nos está anunciando como siempre, como cada lunes, en esta última parte del programa, la presencia, la querida presencia, ¿no?, de nuestra compañera Silvia Visconti desde Uruguay, así que desde acá la estamos saludando, la vemos aquí en pantalla. Y bueno, como siempre, consultarte. Hoy, ¿qué estuviste preparando? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes también para Daniel, que seguramente nos está escuchando, y bueno, desearle que se mejore pronto de esa gripe. Seguro. Y también un saludo para la audiencia de Todos los Fuegos. Y mira, Javier, yo estoy segura de que cuando sí hablo de las hermanas Mirabal, la mayor parte de la audiencia de Todos los Fuegos saben a quién me refiero, ¿verdad? Esas tres mujeres, Patria, Minerva y María Teresa, esas tres dominicanas. Y bueno, ese va a ser un poco el eje, el tema de hoy, ¿verdad? Y bueno, y eso ese reconocimiento creo yo que tiene que ver con que allá por 1981 hubo un congreso, un encuentro, mejor dicho, feminista latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Colombia, en Bogotá. Y en ese congreso se decidió que el 25 de noviembre, cada 25 de noviembre, se celebrara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y esa fecha después se internacionalizó en 1999, cuando la ONU decretó esa fecha como la fecha internacional del hilo violeta para frenar la violencia de género. Y bueno, este es sin duda el aspecto que ha convertido a estas tres mujeres en símbolos de la lucha feminista contra la violencia de género. Pero mi interés, en realidad, es rescatar otros aspectos de la vida de las Mirabal, que en realidad fueron mucho más que mujeres que lucharon por su género, que tuvieron que ver con la lucha feminista, sino que en realidad son grandes luchadoras contra la dictadura de Trujillo, la dictadura que en ese momento estaba gobernando en la República Dominicana. Ajá. Entonces, las hermanas Mirabal, que tienen ganado, digamos, el ser íconos feministas a nivel global y de América Latina, está bueno que también las reconozcamos, no solamente por esa lucha contra la violencia hacia la mujer, sino también por el resto de su lucha política, porque ellas fueron realmente figuras políticas referentes de la lucha contra la dictadura de Trujillo. En la República Dominicana, como en casi todos los países de América, cuando cayó la dictadura, no hubo una revisión crítica profunda del papel que jugaron esas dictaduras y de las Fuerzas Armadas también. Claro. El sistema político no hizo avances en ese sentido y permaneció un poco la idea esa del perdón, que mantenía la impunidad, ¿verdad? Y bueno, eso también pasó en la República Dominicana en la consideración de la lucha de las hermanas Mirabal como una lucha contra la dictadura. Esto prácticamente quedó silenciado. Y bueno, pese a que hay una enorme cantidad de monumentos, esculturas, películas, canciones, recordatorios para estas mujeres, hay una deuda con ellas porque, como decía, se ha reducido sus figuras a la lucha contra la violencia de género y se ha minimizado sus otras luchas que fueron en realidad las que la condujeron a la muerte. Las hermanas Mirabal deben ser, me parece a mí, una invitación para recordar que la violencia de género se mezcla con las otras violencias, con la violencia política, con las violencias estructurales, y de esa manera deberíamos luchar para no permitir que estas otras luchas queden de alguna manera silenciadas y se vacíen de contenido.
Yo quiero proponerles, en principio, escuchar uno de esos temas, una de esas canciones que recuerdan a las hermanas Mirabal. Y este es un tema de un dominicano, John Martínez, se llama De Colores, y bueno, los invito a escuchar un poco la historia de las Mirabal a través de una canción. Adelante. Las mariposas de noviembre son viajeras de muchedumbre que buscan los colores, la alegría fulminada en el viaje sin regreso. Oh, las mariposas de noviembre llevan en su vuelo la conciencia no rendida de las rosas marchitadas, de la desvergüenza que hace llorar hasta el poeta por el abismo y la inconsciencia. En un diciembre pintado de rojo los colores, brotaba la sangre de Manolo para que germine la esperanza, truncada frente al odio, la barbarie. En un abril glorioso, la primavera vence el odio para perfumar las mariposas que volaban. Conciencia de mi patria amada, conciencia de mi patria amada. Cuántas mariposas lloran en el jardín marchitado, con el vuelo desgarrado, las heroínas viajeras de aires libertarios. Oh, vuela mariposa, vuela, redimiendo ese calvario. Mariposas que inspiraron un aire libertario, con el clarín de la esperanza, ondeando los aires de la patria. Son las mariposas de noviembre, conciencia de mi patria para siempre. Hoy las mariposas de noviembre germinan la esperanza de mi gente. Bueno, hay que pensar que en el discurso oficial o en la historia oficial, el asesinato de las Mirabal se presentó como algo así como la gota que desbordó el vaso y que condujo a la caída y al ajusticiamiento del dictador Trujillo. Sí. Pero, sin embargo, sus muertes no lograron garantizar una transición hacia un Estado efectivamente democrático. El declive de la era de Trujillo atravesó un accidentado y largo proceso de ruptura para romper, digamos, ese legado que le había dejado. Uh-huh. Y en los 5 años posteriores a la desaparición del dictador, la República Dominicana sufrió 14 gobiernos diferentes, un golpe de Estado y la intervención de los Estados Unidos. Un panorama realmente trágico, ¿verdad? Vayamos entonces a contar un poquito la historia, después de este preámbulo, situar un poco el momento en que estas mujeres vivieron y murieron. Vamos un poco a ver la historia de estas mujeres, de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Dale. Que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por órdenes precisamente del dictador Rafael Leónidas Trujillo. De las hermanas asesinadas, Minerva era la que tenía un papel más activo en la política. Había sido fundadora del movimiento revolucionario 14 de junio, junto con su esposo Manolo Tavares Justo. En realidad,
él también va a ser asesinado, fusilado después. La hermana mayor, Patria, si bien no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras dos hermanas, también apoyaba su militancia. Y bueno, María Teresa era la tercera hermana involucrada en el movimiento, junto también a su esposo, Leandro Guzmán, que también sería asesinado. En realidad, la única hermana que se salvó es la cuarta hermana, Bélgica Adela, a la que llamaban Dedé, porque ella no tuvo un papel activo en las actividades contra el dictador. Fue la que sobrevivió y también fue la que se encargó de criar a los 6 sobrinos que quedaron, hijos de estas mujeres que fueron asesinados, y también tomó la posta de contar la historia de sus hermanas. Claro. y de hacer que toda esta historia tan terrible se conociera en la República Dominicana. En realidad, podríamos decir que, Minerva había nacido allá por el 12 de marzo de 1926, en un lugar que se llamaba Ojo de Agua, en la República Dominicana, y fue una de las primeras mujeres de este país que obtuvo un título. Era doctora en Derecho, egresando de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1957. Pero previamente, en 1946, se había graduado también en Letras y Filosofía. Se casó con Manolo Tavares, un militante antitrujista, en 1955, y ambos tuvieron una destacada participación en las reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario 14 de junio, que buscó unificar todos los movimientos en contra de esta dictadura, una de las más sangrientas y emblemáticas de América Latina, que además se extendió desde 1930 a 1961. Las hermanas Mirabal habían crecido en un hogar bastante acomodado, un hogar rural, de esa parte de la República Dominicana, de Ojo de Agua, en un municipio que se conocía como municipio Salcedo. Y el padre de las hermanas, Enrique Mirabal, era un exitoso hombre de negocios. Cuando Trujillo llegó al poder, la familia perdió casi toda su fortuna. Las dificultades con la dictadura se iniciaron muy tempranamente, en 1949, cuando los padres de Minerva fueron invitados por autoridades de su provincia a una fiesta ofrecida en Santiago, en el Palacio de la Gobernación. Y allí también fue el dictador que conoció a Minerva Mirabal y se sintió muy atraído por su belleza, pero fue rechazado por Minerva, y este hecho lo puso bastante furioso y de alguna manera trató de vengarse de la familia, aunque no va a ser el único motivo, ¿verdad? Claro. Ni tampoco el principal va a ser la oposición que las Mirabal van a hacer a su gobierno. Trujillo se valió de su puesto y su nivel en el gobierno para ir acabando, digamos, con la fortuna de Enrique Mirabal. Aunque, como decíamos, el verdadero motivo de los asesinatos tuvo que ver con la política represiva y de terror del dictador. Claro. El padre de las Mirabal fue apresado y liberado varias veces en los años posteriores, hasta que se enfermó y murió en diciembre de 1953. Minerva y María Teresa también van a pasar por la cárcel, al igual que sus esposos, y van a ser sometidos a la tortura, porque, las cárceles dominicanas eran famosas precisamente por la utilización de la tortura a los presos. Un desastre. Sí, algo común, ¿verdad?, en esa década en toda América Latina. Exacto. La utilización de la tortura, ¿no? El 18 de mayo de 1960, Minerva y María Teresa
fueron juzgadas, pasaron después de estar presas, las pasaron, y de torturarlas, las pasaron al juez, que las condenó junto a sus esposos por atentar contra la seguridad del Estado dominicano. Y después de declararlas culpables, fueron condenadas a 3 años de prisión las 2 hermanas. Todos comenzaron a purgar sus penas, pero ellas no iban a estar mucho tiempo en la cárcel. En un gesto que parecía extraño, y que ahora sabemos por qué se produjo, el 9 de agosto de ese año, y por disposición expresa de Trujillo, Minerva y María Teresa fueron puestas en libertad, después de que ellas habían hecho una huelga de hambre, pero sus maridos permanecieron en prisión. La intención de Trujillo era asesinar a las hermanas Mirabal, y para eso preparó un plan y encomendó llevarlo a cabo con el apoyo del Servicio de Inteligencia Militar de su gobierno. El plan consistía en trasladar a los esposos de Minerva y María Teresa a otra cárcel, que quedaba más lejos, y que para llegar a visitarlos había que transitar por una carretera en las montañas que era bastante peligrosa. La idea era entonces preparar una emboscada en la carretera cuando ellas fueran a visitar a sus esposos y simular un accidente, matarlas simulando un accidente en ese territorio bastante difícil. Qué siniestro. Sí, fue siniestro realmente. Bueno, el plan además se suspendió varias veces porque las mujeres viajaban con los niños, y entonces quienes estaban, digamos, encargados de secuestrarlas y matarlas no se atrevieron a hacerlo. Claro. Pero el 25 de noviembre del 60, cuando Minerva y María Teresa viajaban con su hermana Patria y también con un chofer, decidieron ejecutar el plan, este macabro plan, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, cuando se despidieron de sus maridos en el patio de la fortaleza, las 3 mujeres y el chofer salieron rumbo a su casa, que quedaba en Salcedo, como dijimos, y fueron interceptadas por un grupo de agentes, fueron golpeadas brutalmente, las estrangularon y las arrojaron a un barranco en el interior del jeep en el que iban y en el que fueron emboscadas para simular un accidente de tránsito. Este plan macabro de Trujillo nos habla de cómo era Trujillo, y bueno, yo los invito a escuchar otra canción, que habla precisamente de esto, de este tema, y que se llama Recuerdos del Pasado. Adelante. Noches de miedo hay que recordar, sombras en silencio no podían hablar, bajo la tiranía de aquel dictador. Rafael Leónidas causó tanto dolor, las Mirabal luchaban sin cesar, con valentía querían liberar a un pueblo oprimido sin razón, pagaron con su vida su gran corazón. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael. Trujillo el tirano gobernaba cruel, su mano de hierro nadie podía ver, gritos en la noche nadie escuchó, pero nuestro pueblo nunca olvidó, cada herida en la piel cicatrizó, en nuestra memoria siempre quedó de aquellos años oscuros sin perdón que nos dejó esa cruel opresión. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael.
tiempos de Rafael. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael. Trujillo el tirano gobernaba cruel, su mano de hierro nadie podía ver. Gritos en la noche nadie escuchó, pero nuestro pueblo nunca olvidó. Cada herida en la piel cicatrizó, en nuestra memoria siempre quedó de aquellos años oscuros sin perdón que nos dejó esa cruel opresión. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael. Trujillo el tirano gobernaba cruel, su mano de hierro nadie podía ver. Gritos en la noche nadie escuchó, pero nuestro pueblo nunca olvidó. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael, en tiempos de Rafael. Muy interesante, che. Uy, no se te escucha, ¿eh? A ver. Ahora sí. Ahí va. Ahí está. Decía que sí, que viste que a veces recorrer un poco la historia de América, ¿no? Y de las personalidades que estuvieron allí, nos permiten también escuchar la música de esos lugares y reconocer la existencia de tantos cantores populares, ¿no? Y de tanta música que en realidad cuenta precisamente esa historia, que para nosotros aquí en el sur a veces es desconocida, ¿verdad? Claro. En este caso, esta bachata, por ejemplo, a mí me sorprendió, ¿no? Te iba a preguntar qué géneros eran, porque... Esta es una bachata, sí. Bien. El otro más bien es una música de estilo balada, ¿verdad? Con Sí. algo de balada y con una música más coral. Que incluso no pude averiguar en este caso, de esta bachata, quiénes eran los ejecutantes, porque no figura en la carátula del disco. Mirá. Quiénes son los que la cantan. Claro. No, porque yo sé que la bachata es algo bien popular, así que me imagino Sí. que esto debe haber llegado claramente a las masas, digamos, ¿no? Sí, seguramente que sí. Bueno, volviendo a la historia de las Mirabal, digamos que el dictador mandó a matar a las Mirabal, no solo porque ellas eran las esposas de dos dirigentes de ese movimiento 14 de junio, ¿no? De Manuel Tavares y de Leandro Guzmán, tampoco por una manifestación de machismo, ¿verdad? Porque Minerva no se hubiera interesado en la figura del dictador, sino por una razón que está relacionado con el hecho de que ellas fueron también precursoras militantes antitrujillistas de esa organización de izquierda llamada 14 de junio, que tenía como objetivo derrocar al tirano. Sí. Y, digamos, después de su muerte y después de también que es asesinado Trujillo, y bueno, vienen allí una serie de gobiernos, frente a un golpe de Estado, los esposos de estas dos mujeres vuelven a la lucha en la guerrilla, que también va a tener el nombre o va a recoger el nombre 14 de junio, y van a ser asesinados. Y en esa guerrilla hay una lista enorme de mujeres que participaron en distintas tareas en el movimiento 14 de junio y que obviamente tuvieron que ver seguramente con esta acción de estas mujeres, claro, que fueron pioneras en este tema.
Bueno, a las Mayaval las llamaban mariposas. Y hay versiones, viste que en las canciones aparecen las mariposas. Claro. Y hay versiones de que ese nombre lo reciben en el contexto de uno de los encarcelamientos que Minerva y María Teresa sufrieron. Y otras versiones hablan de que ese fue el alias que ellas usaban en las reuniones que se hacían para discutir de política con sus compañeros de la universidad y también después en el campo. Claro. La nieta de Minerva, que es hoy en día una luchadora también en la República Dominicana, cree que ese es el nombre que en realidad le puso el pueblo dominicano y que, digamos, se lo dio sobre todo después de su asesinato, y según ella tiene que ver con las características que tenían estas mujeres. Ella dice que más allá de su lucha política, estas mujeres sostenían una vida familiar que de alguna manera era bastante cercana al mandato o a la idea que en ese momento se tenía de lo que era una mujer, es decir, que tenían las dos tareas. Fueron mujeres que se casaron, que tuvieron hijos, que participaban incluso de la fe católica, y se las reconocía además como mujeres que eran, digamos, coquetas, algo refinadas, tal vez por haber nacido en una familia relativamente acomodada, y que también, digamos, les gustaba arreglarse, que tenían mucha belleza, y según la nieta, tal vez esa belleza y esa sutileza, esa especie de fragilidad junto con la valentía, es lo que hizo que el pueblo dominicano las considerara o las identificara con las mariposas, ¿no? Claro. Que también son bellas y son frágiles. Bueno, en estas mujeres se unían todas esas características propias, como decíamos, de las mujeres de ese tiempo, pero también ellas tenían todas esas cosas que las sacaban de la norma, ¿no? ¿Cómo salían de la norma? Bueno, por su participación política, por el nivel de instrucción que habían alcanzado, por la capacidad de organizar y liderar movimientos políticos, y también por la valentía y el coraje que habían demostrado o que demostraron cada vez que fueron presas y torturadas. Claro. Su hermana Dedé no paró de contar la historia de sus hermanas. Y entonces Camila, la nieta de Minerva, que no pudo conocer a 3 de sus 4 abuelos, cuenta una anécdota que me parece importante, digamos, retomar. Ella dice: yo conocía a la Minerva que se graduó, a la que estaba en la cárcel, la que fue torturada frente a su esposo y que no dio los nombres de las personas que estaban en su núcleo revolucionario. Conocía a la que pintaba, la que bordaba, la que era una de las mujeres más bellas de su época, y era imposible ser más. Y si bien estaba la idea de superación, yo sentía una cosa irreal. La dictadura me había quitado a mi abuela 2 veces, a la real y también a la imaginaria. Pero una noche que estábamos con Dedé, ella me empezó a contar historias de Minerva. Me contó cuando compartían la cama y cuando mi abuela, que era niña, se había encaramado en un árbol y no quería llorar porque no podía bajar y porque no quería que le reclamaran que se había subido a un árbol. También me contó cuando recitaba poemas, cuando caminaban hacia el pueblo. Me contó no la historia de la líder revolucionaria ni de la que estudió Derecho, sino la de su hermana, de su amiga, del adolescente que le daban rabietas y que no le gustaba comer algunas cosas. Fue la primera vez que me hablaron de mi abuela, como la persona de carne y hueso que era, un ser vivo y no un fantasma inalcanzable de coraje, pureza, valentía y entrega. Eso marcó un cambio importante para mí. Ser su nieta dejó de ser una carga. En el lugar donde fue tirado el auto, arrojado al barranco, hay una placa que recuerda el tiempo de las mariposas y dice: desde aquí, desde lo alto, volaron para siempre. Y para siempre quedaron en el recuerdo.
Y así va a seguir, porque aparte son un ejemplo, ¿no? Bueno, impresionante, muchísimas gracias, como siempre, Silvia. Y bueno, acá ya estamos cumpliendo el horario, vamos a ir cerrando. Aprovechamos para agradecerle los saludos a Oscar y a Diego, nuestros compañeros, que nos envían. Queríamos destacar a Patricia Jankovic, espero estar diciéndolo bien, que nos envía un saludo desde Canadá, desde Toronto, así que qué loco, ¿no? Que nos estén escuchando desde allá. Sí. Es increíble, ¿no? A pesar de que uno está acostumbrado a tecnología, pero así todo se sigue sorprendiendo. Y además de que le mandamos un gran saludo una vez más a Daniel, esperando que se recupere pronto, aprovecho para mandarle un saludo grande a nuestra querida compañera Marta Benítez, que sabemos que está haciendo un gran esfuerzo con el estudio y viene teniendo resultados positivos, me enteré hoy, así que bueno, le mandamos una enorme felicitación. Así que bueno, les mandamos un saludo para todos y a todas que han estado hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y nos estaremos encontrando nuevamente el próximo lunes. Buena semana. Dale.